Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy feliz Día del Trabajador. Aprovechamos para saludarlos en este día. Buenas tardes, Pedro. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola a todos. Feliz día. Bueno, y para hacerle honor a este día nos reunimos para poder grabar la clase de contrato de seguro y tarjeta de crédito que teníamos pendientes. Antes de comenzar con la clase, los queríamos animar a quienes aún no ingresaron a que entren al campus virtual, que ahí tienen el test de autocomprensión correspondiente con la unidad 6. Primero agradecer a los que ya lo hicieron y felicitarlos, y invitar a quienes todavía no ingresaron a que puedan entrar. El test ayuda mucho para poder orientar la lectura de los contratos entre empresa y el contrato de prenda, nos ayuda a conocer más o menos dónde estamos parados, y como bueno lo dice, es un método de autoevaluación. Así que bueno, Es anímense. importante que se animen y este resultado no dice nada en relación a toda la materia, sino en relación a estos contratos. Es una autoevaluación y tómenlo también como una prueba piloto y preparación de la instancia obligatoria que más adelante les pondremos adelante también para que enfrenten y podamos obtener regularidad. Felicitaciones igual a los que se animaron. Perdón que esto se mueve solo y no sé cómo arreglarlo. Bueno, a ver, lo usamos desde ahí porque no sé cómo solucionar la parte que está en play. Se ve bien. Bien, contrato de tarjeta de crédito. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la tarjeta de crédito es un contrato. ¿Por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? Porque en sí se dice que la tarjeta de crédito, bueno, lo voy a dejar así, perdón, que en sí se dice que la tarjeta de crédito es un sistema complejo, es un conjunto de operaciones que está integrada por varios contratos, ¿no? El contrato entre el usuario y la entidad bancaria, si existiera una entidad bancaria, o directamente con la entidad administradora. A su vez, este usuario va a utilizar su tarjeta de crédito en comercios adheridos que tengan a su vez otro contrato con la entidad prestadora del servicio. Entonces, por esa razón es que se dice que es un conjunto completo y sistematizado de contratos individuales en los que intervienen diversos sujetos, pero todos son necesarios, ¿no? Es necesario la intervención y la coordinación entre ellos para la correcta prestación del sistema de tarjeta de crédito. Sustancialmente está regulado en la ley de tarjeta de crédito, que es la 25.065. También le van a ser aplicables todas las disposiciones que vimos en general sobre contratos del Código Civil y Comercial de la Nación, y a su vez, muy importante, la normativa sobre la Ley de Defensa del Consumidor, contemplando que los titulares o usuarios suelen ser consumidores. Entonces, la tarjeta de crédito es un documento de tamaño reducido, eso en cuanto al plástico, de fácil manejo, que otorga a su titular obtener bienes o servicios, lo legitima para obtener bienes o servicios sin necesidad de realizar un pago inmediato en dinero. Y a través de este documento se habilita la operatoria del sistema. Se discute sobre la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito en cuanto a si es efectivamente un medio de pago o cuál es su naturaleza jurídica. Lo cierto y lo que más nos importa es conocerlo como contrato entre empresas y que permite a su titular o usuario la adquisición de bienes o servicios. ¿Qué sujetos intervienen? Necesariamente hay sujetos que intervienen y hay otros que pueden o no estar. Los sujetos que necesariamente intervienen son el proveedor o el comercio adherido, que es quien va a proporcionar los bienes, va a prestar los servicios a nuestro consumidor usuario, a nuestro titular de la tarjeta de crédito, y en razón del contrato que tiene con el emisor o entidad emisora de la tarjeta, va a permitirle al usuario pagar, abonar esos servicios por medio de la tarjeta de crédito. Por otro lado también está el titular, que es quien está habilitado a hacer uso de la tarjeta y se hace responsable de los cargos y consumos que se realicen personalmente por él o por quienes estén autorizados por él. Y por último, el tercer sujeto necesario es el emisor o entidad emisora, que es la entidad financiera, comercial o bancaria que emite las tarjetas de crédito.
¿Por qué se dice entidad financiera, comercial o bancaria? Usualmente son entidades financieras, pero también, perdón, necesariamente son entidades financieras, pero también pueden intervenir bancos en el vínculo con el titular de la tarjeta de crédito. Otros sujetos que pueden intervenir son los usuarios adicionales, beneficiarios, quienes tengan extensiones, autorizados o adherentes, que obviamente dentro de los límites de la extensión o el permiso que les haya conferido el titular. Y como decíamos, las entidades bancarias y financieras, cuando el sistema no es cerrado, entonces en estos casos se da la particularidad, que es en la mayoría de los casos, que el emisor, el que emite la tarjeta de crédito, y el pagador que celebra el contrato con el comerciante o proveedor de servicios, son personas distintas. Es decir, la entidad emisora es, por ejemplo, Visa o Mastercard o alguna similar, y el banco interviniente, que es el quien va a celebrar el contrato de tarjeta de crédito con su cliente, es Banco Río, por ejemplo. Esto es porque la mayoría de las entidades emisoras delegan en entidades bancarias la confección y el envío de los plásticos, la celebración de los contratos. Sin embargo, obviamente, bueno, intervienen las dos, y también este contrato, este conjunto de contratos individuales va a generar responsabilidad de las dos ante algún incumplimiento. La ley regula cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las partes. Vamos a mencionar algunos. En los artículos de la ley están todos enunciados. En cuanto al titular o usuario, el primero va a ser abonar los importes de bienes o servicios requeridos al comercio o proveedor mediante tarjeta de crédito. Es decir, todos aquellos consumos que haya realizado, con más los cargos o intereses, el usuario asume el compromiso de abonarlos. El titular responde frente a la entidad emisora para pagarle los consumos que realizó con su tarjeta, y no solo la suya, sino también las de las adicionales o extensiones dentro del límite de su autorización. ¿A partir de cuándo surge la obligación de pago? A partir del cierre de cada periodo. Recibe la liquidación, la ley a su vez le confiere un plazo para cuestionar los consumos. En caso de que no diga nada, va a quedar aprobado. Se va a presumir que son cuentas liquidadas y que no hay ningún error. Si ve algún error, tiene a su vez la carga de informar, una vez recibido el resumen, del error del que éste adolezca, en los periodos que estén previstos en el contrato y también están previstos en perdón, un tema que es importante, que lo hice al final, es, o sea, por el virtud del deber de cooperación, el titular, en caso de que la entidad no le envíe el resumen, no puede invocar, por ejemplo, falta de pago por no haber recibido el resumen, sino que tiene la carga de cooperación, que implica, en este caso concreto, pedirle a la entidad emisora que le envíe el resumen. El titular también tiene la obligación de respetar los límites o topes de compra que se hayan fijado previamente en el contrato, tiene que denunciar la pérdida o sustracción de la tarjeta, tiene que cuestionar el resumen en caso de disconformidad. Estos, como vieron, dijimos derechos y obligaciones, o sea, si bien es un derecho que tiene, por ejemplo, el de cuestionar el resumen o algún cargo que esté mal incluido en su resumen de tarjeta de crédito, también lo tenemos que ver desde el lado de la obligación en cuanto a este deber de cooperación que asume el titular o usuario. Derechos y obligaciones del comerciante o proveedor adherente al sistema de tarjeta de crédito. Tiene que aceptar la tarjeta presentada por el usuario y prestarle el servicio requerido. Tiene que examinar si esa tarjeta caducó, su fecha de vencimiento. También tiene el deber de cotejar la firma, como pueden ver acá en la foto, o sea que cuando va a firmar el cupón o comprobante de la operación coincida con la de la firma de la tarjeta. En caso, por ejemplo, que la tarjeta no estuviera firmada, el comerciante o proveedor puede pedirle en el momento al titular usuario que lo firme. Tiene que solicitar permiso cuando se fueran a realizar operaciones que superen los máximos. En ese caso, se comunica con la entidad administradora, la entidad financiera que presta el servicio, para solicitar permiso para realizar la operación. Tiene que presentar los comprobantes, esos cupones firmados por el titular usuario, al emisor dentro del plazo que hubieran determinado. Tiene que pagar la comisión al emisor. No puede efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta.
tiene que presentar a la emisora dentro del plazo estipulado la liquidación de las operaciones producidas a determinado periodo, y tiene que pagar a la emisora la comisión que ella le cobra por pertenecer al sistema. En realidad esto está previsto en 2 incisos. Esos son sustancialmente los deberes del proveedor o comerciante. Probablemente cuando escuchen esto digan, o cuando lo lean en la ley, uno diga, muchas veces ocurre que uno va a pagar con tarjeta de crédito y eso conlleva un recargo. Bueno, la ley no permite que se haga ese recargo entre el pago con tarjeta de crédito y el pago en efectivo. Ahí también distinguir si es que en algunas oportunidades lo que ofrece el comercio adherido es la posibilidad de hacer un descuento por pago en efectivo, que aunque sean 2 caras de la misma moneda, no es lo mismo que un recargo por pago con tarjeta. La entidad bancaria, el tercer sujeto partícipe necesario en este sistema, tiene la obligación de celebrar el contrato respetando el contenido imperativo que señala la ley de tarjeta de crédito. También la entidad bancaria y todo este sistema está controlado por el Banco Central. Tiene que entregar al usuario la tarjeta de crédito personalizada, tiene que liquidar y enviar mensualmente dentro del plazo pactado el resumen de cuenta o liquidación de gastos y consumos efectuados por el titular en el domicilio convenido. También se permite que este envío sea que sea enviado a correo electrónico, la dirección de correo electrónico, siempre que haya habido conformidad del titular o usuario. Y bueno, obviamente esto lo tiene que hacer dentro del plazo de 5 días anteriores al vencimiento de la obligación de pago. De modo de darle tiempo al titular usuario de revisarlo, de cotejarlo y en todo caso de realizar algún cuestionamiento. Tiene que respetar el tope que fija la ley, que también le va a imponer y le va a publicar el Banco Central para los intereses compensatorios y punitorios en caso de financiamiento. A su vez tiene que disponer de un sistema de recepción telefónica, también puede ser por vía electrónica, para recibir las denuncias de sustracciones o extravíos. Y en ese sistema también tiene que disponer los medios para que el usuario pueda consultar el saldo de su cuenta y el pago mínimo que podrá realizar. Tiene que informar con antelación cualquier cambio en el servicio, tiene que abonar la liquidación de las operaciones y consumos al comercio adherido, siempre que la presentación y todo cumpla con lo que hubieran pactado en el contrato. Tiene que informar al comercio adherido de todas las cancelaciones de tarjetas de crédito. Recuerden que el comercio adherido tenía la exigencia de aceptar la tarjeta de crédito cuando el titular se presentara con ella, siempre que estuviera dentro de su periodo de vigencia. En caso de que haya sido cancelada, la entidad emisora deberá informarla para que, en todo caso, el comercio adherido no acepte el pago con una tarjeta de crédito que fue cancelada. Y como anticipamos, la autoridad de aplicación de todo lo que regula el contrato de tarjeta de crédito y esta operatoria es el Banco Central, que va a dictar normas de control, los topes de los intereses, tiene que vigilar el cumplimiento de todos los derechos y obligaciones que dispone la ley, y juzgar en todo caso, en caso de que existiera algún incumplimiento. Bueno, creo que quedó claro tarjeta de crédito, el tema de que es un sistema de contratos y en donde hay obligaciones de las distintas partes que intervienen en el contrato. Y después, bueno, dejar planteado algunos interrogantes que quizá los pueden averiguar. En una clase presencial por ahí los debatiríamos, pero ha habido mucho cambio en relación a otros medios de pago que fueron apareciendo similares a la tarjeta de crédito, el caso de Mercado Pago, y también que la ley apunta al plástico y actualmente se tiende a prescindir del plástico, con lo cual los mismos controles se van a trasladar a los nuevos medios que se aceptan, ¿no? Y, además del plástico está directamente la opción de tener la tarjeta cargada en el celular, es decir, hay una serie de nuevas opciones que la autoridad de aplicación las irá regulando y que en algún momento por ahí exigen, o no, que se modifique la ley. Bueno, muchas gracias. Y que también todo este sistema está atravesado por la Ley de Defensa del Consumidor, como decía Pedro. Hoy en día existen otros medios, otros mecanismos de pagos y la posibilidad también de utilizarla
para el comercio electrónico, y esto generará probablemente la necesaria responsabilidad en el caso de algún incumplimiento, o sea, habrá que revisar en cada caso en particular, pero los sujetos que intervienen también tienen que responder por los cumplimientos de todo lo que disponga el Banco Central y de la normativa de tarjeta de crédito. Decíamos, siempre cuando hablamos de entidades emisoras o de entidad bancaria, nos imaginamos un banco, pero la ley de tarjeta de crédito permite que otras entidades financieras utilicen el sistema de tarjeta de crédito, como pueden ser los supermercados, no sé, algunas tiendas de ropa, que tienen permitido utilizar este sistema y todas las relaciones que se realizan a través de los plásticos que emiten, o esta posibilidad de financiar las operaciones, de utilizarlo como medio de pago, van a quedar también alcanzadas por la ley de tarjeta de crédito. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con la clase, vamos a hablar del contrato de seguro. Hubo ahí un desfasaje, estábamos en la duda de si subía en 2 videos o en uno. Veremos cómo se hace la carga, pero por eso el OH. Recién terminamos de ver el contrato de tarjeta de crédito, pasamos a otro de los contratos que nosotros tenemos que estudiar, que es el contrato de seguro, que está regulado por la ley 17.418. Hay otras leyes que complementan al contrato, nosotros vamos a detener en el contrato, pero también está regulada la actividad de las aseguradoras, de las agencias también que trabajan con las aseguradoras, es decir, hay una serie de leyes que complementan la 17.418, pero los conceptos que nosotros vamos a trabajar están básicamente regulados por esta ley. Hablemos un poquito del seguro, ¿no? El seguro, Halperin lo define como un procedimiento en el cual varias personas, o un conjunto de personas que están sujetas a eventualidades de ciertos hechos dañosos, reúnen contribuciones para resarcir al integrante de ese conjunto que llega a sufrir las consecuencias de esos riesgos. La organización de este conjunto, selección de riesgos, fijación de contribuciones de estas personas o asegurados, está a cargo de una persona que asume la prestación del servicio, que tiene que estar capacitada técnica y financieramente. Acá yo les marco, ¿no?, el tema de la eventualidad y el riesgo, y sobre todo un procedimiento que tiende a una contribución. El seguro, básicamente, la actividad de las compañías de seguro y a lo que se dedican, que va a ser a prestar este tipo de organizaciones, se basa en la mutualidad. No debemos olvidar que hoy nosotros tenemos prácticamente, estamos muy acostumbrados a trabajar con seguros, tenemos de hecho seguros que son obligatorios, pero básicamente en un seguro hay una relación que está basada en la mutualidad. Esto que, volviendo un poco a la definición, se busca distribuir las pérdidas o los eventos dañosos entre un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas tiene que ser un conjunto de personas numeroso para que este sistema funcione, ¿no? No es un grupo reducido, sino que justamente toda esta actividad tiende a prever las posibilidades o las probabilidades de que se produzca un evento dañoso y, de algún modo, reparar las pérdidas que ocasiona. El seguro es un procedimiento, también surge de la definición de Halperin, para hacer frente a las consecuencias de que el riesgo se convierta en realidad y se produzca un daño. Hablamos de un sistema de probabilidad, porque la compañía que se ocupe de administrar este procedimiento, de determinar los daños, lo que va a hacer es un proceso de observación de hechos que están sujetos al azar, registrar los resultados de modo constante y sistemático, y sobre esto efectuar un cálculo sobre las probabilidades de que un hecho ocurra y los daños que generalmente produce. En base a esto se va a poder determinar el precio que va a ser este riesgo económico que se va a trasladar durante la duración del contrato, y el sistema está basado entonces en reglas de estadística y cálculos actuariales. Es bastante más complejo de lo que nosotros conocemos como contrato de seguro, porque nosotros lo tenemos prácticamente internalizado en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, pero todo este proceso, y cuando nos refiramos un poco a la buena fe también que tiene que tener el asegurado, y a las cargas o obligaciones que
que se imponen en el asegurado, más allá del rigor con el que tiene que actuar y con la profesionalidad que tiene que actuar la compañía, el asegurado no hay que perder de vista que está frente a un sistema de mutualidad, en donde cualquier ventaja que pueda tener alguno de los asegurados va a repercutir en una pérdida para el resto. Y este sistema es administrado por compañías y controlado también por el Estado. En el artículo 1 de la ley se define el contrato de seguro como aquel en el cual el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplimiento de la prestación convenida si ocurre el evento previsto. El contrato, ahora vamos a ver que una de las características que tiene, nosotros hablábamos recién de la estadística, de la probabilidad, es un contrato aleatorio. Y acá también está bueno que repasemos los conceptos de la primera clase, ¿no? Justo obviamente decíamos, el contrato de aseguro es uno de los típicos contratos aleatorios, porque no se conoce a ciencia cierta si va a suceder o no este hecho, este evento, pero sí tiene que estar previsto. En el artículo 2 tenemos que el contrato de seguro puede tener por objeto cualquier clase de riesgo, en la medida que exista un interés asegurable, salvo prohibición expresa por la ley. El interés asegurable es la relación de hecho o de derecho que une a la persona con un bien susceptible de valoración pecuniaria. Esto, si no hay interés asegurable, no hay seguro, y nosotros vamos a ver que hay seguros también en la clasificación que aseguran bienes patrimoniales y también aseguran, refiriéndonos un poco a las cosas, pero también a la vida de una persona. Pero esta relación que existe entre la persona, el tomador del seguro, y la cosa o la misma persona, es lo que representa este interés asegurable que tiene que existir para que pueda nacer todo este sistema y empezar a funcionar. El riesgo es otra de las características que está dentro de la definición. El riesgo es la eventualidad prevista en el contrato y que, si ocurre, va a dar nacimiento a la obligación del asegurador de resarcir. Decíamos, es aleatorio porque esta obligación puede no surgir en toda la vida del contrato. Quizá este riesgo que se previó, el granizo, un seguro por accidente, este accidente nunca llega a ocurrir y ahí tenemos el elemento aleatorio. Lo que sí, este riesgo tiene que ser posible, tiene que estar contemplado y precisado en el contrato, y es incierto por el resultado, pero es bien cierto y tiene que estar determinado para poder también en este sistema basado en la mutualidad determinar en qué casos la compañía tiene que hacer frente a la indemnización, a la reparación que se haya previsto en el contrato. Sí, esto es justamente, perdón, como anticipabas, que el contrato aleatorio, el ALIA, es uno de los elementos más característicos del contrato de seguros, y de hecho cuando lo diferenciamos de los contratos conmutativos, pusimos al contrato de seguro, como el ejemplo de contrato aleatorio por excelencia. No puede ser imposible esa eventualidad, sino que tiene que ser un riesgo que pueda ocurrir, o sea, un evento dañoso que pueda ocurrir, pero lo cierto es que al momento de celebrarlo, una de las características de este contrato y de las exigencias de la ley es que no se conozca si ese evento va a ocurrir o no, por eso justamente la eventualidad. Si se conociera, el contrato sería nulo. O sea, es necesaria que sea eventual, y eso le da también el alia de no conocer al momento de celebrarlo cuál va a ser el alcance de las obligaciones de las partes. Digamos, como bien dice Florencia, ¿no? El ALEA es un elemento indispensable, pero el riesgo tiene que ser posible y tiene que estar previsto. No podría haber un contrato, así como sería nulo si asegura que la compañía desembolse o repare, porque estaríamos previendo que si ocurre determinado supuesto A, la compañía pague B, que es lo pactado. Eso no puede estar garantizado que vaya a ocurrir porque no se sabe si va a ocurrir el riesgo, pero tampoco se podría garantizar la indemnidad de una persona, que no le ocurra nada, o asegurarlo de cualquier cosa, sino que las cuestiones que se aseguran, y tiene que ver un poco con este interés, tienen que estar determinados, y sobre esto también se va a fijar el valor del contrato. El riesgo y la prima están muy relacionados justamente por esto, porque lo que se va a pagar por esta cobertura va a estar relacionado con la asunción de riesgo
que tiene que asume la compañía. La prima, que es el precio de este contrato, es la cotización del seguro, este riesgo o grupo de riesgos o circunstancias que se determinan, se detallan y se le fija estadísticamente, en base a las probabilidades, un valor. Y ese valor, esa prima, es la que asume el asegurado y va a pagar independientemente de si después ocurre o no el hecho. Va a tener que pagarla para que se dé nacimiento a este sistema, y si ocurre el hecho previsto, la compañía indemnice. Hay que distinguir la prima del premio. Si ustedes van a su póliza, no sé si tienen el auto en la puerta de su casa, en un garaje, y lo quieren buscar, o alguna póliza ahora para aprovechar el tiempo que tengan a mano, y van a ver que muchas veces en el frente de la póliza va a estar determinada la prima. Perdón, el premio. Que el premio es la prima más los gastos administrativos que genera este contrato de seguro. Pero básicamente estamos hablando también del precio. Un poco, y acá no voy a repetir, pero tenemos las características que Florencia habló al principio, ¿no? Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, aleatorio sería un poco la característica principal, nominado. Van a ver que también en el contrato que ustedes tomen, en la instrumentación, en la póliza, van a encontrar que va a estar determinado quién es la compañía de seguros, quién es el tomador, quién es el beneficiario. Es un contrato de adhesión, es no formal, no sé por qué se me apagó el video, no me pedís que lo inicie. Es no formal, pero requiere instrumentación. La ley no exige que se realice por instrumento privado, instrumento público, pero sí exige que esté instrumentado en la póliza. Y también la doctrina define el contrato de seguro como un contrato de consumo. Las partes que intervienen son las compañías de seguros, que es el asegurador, y el asegurado, tomador o beneficiario, que no necesariamente es la misma persona. Vamos a encontrar que dentro del mismo seguro puede haber un tomador, supónganse la empresa que contrata el seguro por nosotros, que pasaríamos a ser los beneficiarios incluso en caso de que ocurra el riesgo, y que puede haber un asegurado también distinto. La figura del tomador y del asegurado generalmente coincide, piensan en un contrato de seguro de desempleo, en donde el asegurado en definitiva es el tomador, que es la compañía que contrata este seguro para el caso de que se ocurriera la situación prevista, responda o tenga que pagar esta indemnización la compañía de seguros. Básicamente, seguros hay un montón, ¿no? Fuimos mencionando seguros sobre un incendio, seguro de auto, seguro de desempleo, pero a grandes rasgos podemos decir que se dividen en seguros de daños o intereses patrimoniales, cuando estamos hablando de que se aseguran cosas, o seguros que aseguran a las personas. También mencionamos a la póliza, no como un elemento del contrato, no está definida la póliza en el artículo 1 de la ley, pero sí es una de las obligaciones principales del asegurador emitir la póliza, que va a ser el instrumento del contrato y lo que va a servir para aprobarlo. La póliza tiene que ser de fácil lectura, tiene que estar en idioma nacional, es un contrato generalmente el contrato de seguro, dijimos, es de consumo y es de adhesión, y la póliza van a ver que tiene condiciones generales, que son las aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el organismo de aplicación, y cláusulas particulares, que son las negociadas individualmente, que generalmente son las que se colocan en el frente y que tienen que ver con la forma de pago, el bien que se está asegurando, es decir, hay una instancia de negociación. La póliza la tiene que emitir. Esto, Pedro, en el control que hace de las cláusulas la Superintendencia de Seguros de la Nación para vincularlo con la clase que tuvimos el lunes sobre contratos y que justamente preguntaron esto, ¿no? Estos contratos que si hay algunos que alguno controlara, si alguna entidad que controla, en el caso de seguros es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y justamente, igual que como habíamos visto con los bancarios, el Banco Central en los bancarios y también en la tarjeta de crédito que interviene en entidades financieras, el Estado, a través del control de las cláusulas generales predispuestas, ejerce el poder de policía y controla de algún modo, porque estamos hablando de un sistema
que involucra o repercute en toda la sociedad. Cuando una compañía se dedica en forma profesional a administrar seguros, está administrando fondos que forman parte de la masa de asegurados, ¿no? Y la posibilidad que tenga o no la compañía de responder también interesa en la Superintendencia de Seguros, que controla la redacción del contrato, digamos, las cláusulas predispuestas, y también patrimonialmente a las compañías, ¿no? Ejerce un control diario, y de hecho, si uno va al sitio de internet, va a encontrar que hay estadísticas, que hay informes que emiten, uno puede ver su compañía de seguros en un ranking de siniestralidad, es decir, ejerce un control bastante activo sobre las compañías, que no quiere decir igual que no haya incumplimientos en esta materia. Decíamos que la obligación fundamental para poder conocer los términos del contrato es que se emita la póliza. Y está previsto también en la ley que hasta tanto se emita la póliza y que tiene que ver un poco con este contrato que se lleva a cabo, que se negocia en lo que es las partes generales, el asegurador puede otorgar un certificado de cobertura. Pero la entrega de la póliza hace a que se deba la prima. Contra entrega de la póliza se debe la prima, más allá de que nosotros tengamos un seguro, un certificado provisorio que nos va a permitir estar asegurados, poder exigir que se cumplan las condiciones, pero mientras que no tenemos la póliza no se conocen los términos del contrato. Por eso es importante que la compañía entregue la póliza y que uno también exija tenerla para poder saber cómo se formalizó el contrato en su totalidad, independientemente de la cobertura. Bueno, acá